vamos a reiniciar, o sea, desde mi perspectiva, tratando de que quede claro con respecto a algunas cosas que me imagino que habrá dicho el tocayo. Y ustedes lo que tendrán que ver es, digamos, las cosas que no entiendan o no les parezcan coincidentes o crean que tiene alguna diferencia o lo que fuera, me lo dicen y vamos tratando de dilucidar esta cuestión. Ustedes saben que el punto de los consumos problemáticos, como ahora le decimos, tiene una constancia real que es, bueno, la gente que tiene padecimientos a partir de consumos excesivos de determinadas sustancias psicoactivas. Eso es lo que además el vulgo cree que es la única forma de adicción posible, ¿sí? Ustedes tienen que incorporar, que yo siempre insisto, el tema de actualmente lo que llamamos adictología, esto es que hay muchas sustancias legales, ilegales, conductas, incluso apropiaciones de personas que tienen esa compulsión repetitiva, que hace que podamos hablar de una verdadera adicción. Esto es lo que no registra el imaginario social porque está puesto exclusivamente, es focal, o sea, tiene una direccionalidad. Es como que una luz que ilumina un solo punto de toda la gama posible. Y esto tiene un objeto, no es una casualidad, es una absoluta causalidad. Yo les dije que esto tiene 70 años de formación internacional, o sea, de que se han editado todas estas cuestiones de mandatos en contra del consumo de determinadas sustancias. Y llegamos a la contradicción aguda que se da cuando ahora, por ejemplo, las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, reconoce y recomienda las dos cosas, que, por ejemplo, la marihuana no debería estar incluida en la lista de prohibiciones. Se lo dice a todos los países. O sea, con la misma mano que ahora le dice, no, esto no, desde el lado de la salud, con la otra desde el punto de vista de lo que es represión, que sería las drogas de oficina, delito y drogas, le dice, sí, hay que reprimir, hay que seguir con esta persecución porque esto opera en contra de bla, bla, bla. Y por supuesto, esto se forma como incriminación interna y externa. Sirve para incluir y sirve para separar. ¿Cuándo incluye? Cuando, por ejemplo, un consumo lo hace una persona que ya está aceptada. Entonces no se ve. O cuando consume una droga psicoactiva, pero que no se la ve como tal, como por ejemplo el alcohol. Igual, la transgresión en cada uno de los sectores va a depender del grado de distanciamiento previo que tengan a esa situación. Si ya ese grupo está divorciado de la sociedad por alguna cuestión, eso se usa como forma de condicionar su estadía en el conjunto. Entonces lo mira. Lo mismo pasa cuando se quiere descalificar. Por ejemplo, creo que se lo dije en la primera clase, en este momento una de las cosas que se le dice al gobierno de Venezuela, sin entrar en considerando si es bueno o malo, qué sé yo, pero que es un narcogobierno. Bueno, dicho por quienes lo dicen, la verdad es realmente un absurdo, ¿no? Acabo de venir de Colombia y Colombia tiene una peculiaridad, tan imbuida de esto, el tema de drogas, que un señor que conocí accidentalmente, habíamos hecho una broma, 2 o 3 personas que estamos hablando, sobre si el Fernet se tomaba con coca, ¿no? Porque uno estaba muy convencido que tenía que venir acá a Córdoba a tomar Fernet con coca. Bueno, muy bien. Y le dijo, ¿con cuánto tomarías? Le preguntó a la otra persona, el Fernet con la coca. Y el tipo dijo, vos sabés que eso yo no lo dijo en términos colombianos, o sea que el vos no existe. Tú, le dijo, tú sabes que esto no es para mí algo
aceptable, porque en Colombia la palabra coca significa algo. Yo todavía le tuve que hacer la broma, que es real, que en las propagandas norteamericanas se dice la moda americana, es viejo además, y se sigue usando ese eslogan, la moda americana, have a Coke, American Mode, have a Coke. Y Coke es Coca-Cola y es cocaína. Dice, ya cambió la fórmula. Bueno, me alegro que haya cambiado la fórmula, pero el concepto sigue siendo el mismo. Y la asociación sustancia Coca-Cola con la sustancia Coca sigue siendo y válida. ¿Por qué? Porque tenía más aceptación el jarabe de coca cuando tenía coca que después. Hubo que remodificarlo, al punto de hoy todavía Coca-Cola no dice con qué lo hace. No lo dice. Sabemos que es un estimulante, pero además Coca-Cola tiene garantía del Estado federal para importar, si lo necesitare, para sus lugares donde elaboran la fórmula, una cantidad de X de drogas de hoja de coca. O sea que evidentemente algo tiene. Bueno, para este señor era sagrado que no se podía siquiera decir. O sea, no se podía hablar de Fernet con coca porque eso era una cosa mortífera. Fíjense hasta dónde llega, ¿no? Que una palabra define la pertenencia o la inconveniencia de estar en un sitio, ¿sí? Claro, porque ellos están metidos en la cuestión de la guerra contra las drogas. Entonces, por supuesto, si se muere o mata, mejor dicho, a un dirigente social, van a decir que tiene algún tipo de implicación con un tema de droga. Por supuesto que no, pero es la forma de descalificarlo. Entonces, su muerte no interesa porque es un narco. Pasa ahora, lo que va del año, murieron 200 dirigentes sociales, los mataron, porque evidentemente no les servían al colectivo de la derecha, los liquidaron, y el cuento fue que estaban implicados con el tráfico, lo cual no es cierto. Y así lo fuere, tampoco es el sistema, ¿no? Si van a tratar de eliminar todo lo que comercian con sustancias, en este momento acá en la Argentina tendría que haber varios miles muertos, estúpidamente, porque están en eso porque es una forma de vida. Y ya les dije, porque eso cuesta entenderlo, que ya no ahora, hace muchos años, una señora de nuestra rancia sociedad comerció sustancias en el country más viejo de la Argentina y cualquiera de nosotros si hubiera comerciado la enésima parte de lo que esta buena señora hubiera ido preso 5 años por lo menos, podría haber sido el doble. Sin embargo, ella fue, en 3 meses la declararon enferma y sana. Récord que jamás vi en mi historia. O sea, la señora fue tratada, que como que barbaridad, en vez de decirle es una narcotraficante, porque lo era, técnicamente para el tema de nuestra ley era una narcotraficante, pero no, la consideraron enferma. La mandaron a una clínica y ahí no sé qué artes mágicos tenían fantásticos, la señora se curó. Nunca más se habló del asunto. Es más, si yo ahora me atreviera a decir públicamente, no acá, pero digamos en un medio de televisión, diría la señora fulana de tal tuvo una cuestión con... Me harían seguro un juicio por calumnias, injuria o algo por el estilo, me lo ganaría, seguro. Porque esa buena señora tiene una de las estancias más importantes del país, de ella, que le hacía más plata con venderle a sus socios del Tortuga Country Club, que es donde pertenece esta señora. O sea que ustedes ven como el sol ilumina diferente y los castigos se hacen diferentes también de acuerdo a quién está en la cuestión de ser castigado. O sea, si es un simple persona que vive en un barrio o en una casa tomada o qué sé yo, va a ser visto como narcotraficante y va a ser juzgado como tal. Bueno, ahora vamos a graficar un poquito esto. Lo empezamos a hacer la vez pasada, pero ahora lo vamos a hacer en forma sistemática. Entonces, vamos a imaginarnos que este triángulo es una representación de
un esquema social, un corte de nuestra sociedad. ¿Por qué un corte vertical? Porque la sociedad tiene este corte triangular y vertical de poder a no poder. Acá en la cúspide de la pirámide está el poder. El poder fabrica un ordenamiento y para las órdenes están las leyes. Las leyes me determinan qué es lo que se debe o no se puede hacer. Lo que se tiene es que para hacer lo que es aceptable hacer y lo que no se puede aceptar como forma de ser. La sociedad está estratificada. ¿Qué quiere decir? Que esto está formado por infinitos segmentos, infinitos, que ocupamos las personas de acuerdo a nuestra categoría social. ¿Cómo se define la categoría social? Fácil. Una cuestión también de participación en el poder, que es una forma de participar en el dinero. Ese poder y dinero tiene reconocimientos de otros sectores y uno se identifica, porque fíjense, nosotros entramos, por ejemplo, acá hay un grupo más o menos homogéneo, ¿sí? Aunque ustedes no se conozcan, entran acá, conversan un poco y enseguida van a decir: ah, conoces a fulana, mengano, sultano, estudié con tal, con cual, fui a tal curso, qué sé yo. Y enseguida hay puntos en común. ¿Por qué? Porque pertenecemos de alguna forma a la misma clase. Estamos en el mismo palo. Si esto es un gallinero, la estratificación sería un palo determinado donde reconocemos los que están en el palo. Y un poquito más arriba y otro poco para abajo. Otros son referenciales para un lado y para el otro, pero nada más. No intercambiamos con eso. O sea, los intercambios son limitados. La estratificación permite, por ejemplo, un intercambio acá, otro acá, por ejemplo, ida y vuelta, ¿sí? La estratificación también reconoce que hay formas habituales de cambiar de lugar, por ejemplo, el matrimonio. Clásicamente, cuando una sociedad está muy estratificada, la forma de acceder a un otro estamento es el casamiento, ¿no? La unión con alguien de otro poder, ¿no? La clásica historia de la princesa y la Cenicienta, ¿no? Eso es del imaginario popular puesto en esa situación. O sea, alguien que es rescatado de su lugar e incorporado a otro sitio a través de un sistema de participación. La otra clásica es la milicia, la otra clásica es el clero. Son formas, digamos, de reclutamiento para asegurar determinados poderes y incorporan a personas que no son de ese estamento, las hacen pasar a otro lugar para que pueda ejercer eso. ¿Cómo se hace esto en la sociedad moderna? Porque esto sigue funcionando. Hay que entender dos cosas. Una, la sociedad moderna no, cada vez su funcionamiento, digamos, estratificado es más duro. Parece que estamos dispuestos a poder variar de lugar, pero cada vez es más difícil variar de lugar. Esto que era muy común hace 50, 60, 70, 100 años, y cuando hubo la mayor diversificación y movilidad, esto se llama movilidad, cuando se dan estos pasajes se llama movilidad. Esta movilidad se ha estancado. ¿Por qué se estanca? Porque cuando el poder refuerza su pertenencia, excluye más. Si no le interesa recambiarse, solamente lo va a hacer en forma limitada y selectiva. Y si ustedes miran un poco, por ejemplo, la composición de un gobierno, la actual, vamos a poner por caso, es un caso típico de adscripción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un par de personas, pongámosle el jefe de gabinete, claro que pertenece a una familia de inclusión social alta, muy arriba. No es lo mismo que la familia del presidente, que es medio. Tiene una parte, digamos, de estratificación clásica y otra parte de estratificación novedosa. ¿Ve? Pero está asociado. ¿Se entiende esto? ¿O les cuesta? Está asociado. Entonces, estos dos, el viejo que tiene toda la pertenencia, el nuevo que tiene la mitad de la pertenencia, se suman para mantener una estratificación determinada. Con otro color,
porque se habla de nuevo, esto no es nuevo nada, porque está claro que quienes son los que tienen, pertenecen y mandan, y los otros no pertenecen y no mandan, así de fácil. ¿Qué somos nosotros en medio de este caos ordenado? Nosotros somos un engranaje de cadena. O sea, la clase que está acá, por ejemplo, yo esto lo voy a explicar antes de ir a otra cosa, que es la parte funcional de esto, en cuestión de relación de esto con el tema de drogas. Acá estamos nosotros, clase media. Que es muy arbitrario esto, ¿no? Porque por supuesto, clase media, por ejemplo, es un tornero que tiene una educación de técnico, tiene una estratificación mejor que un simple jornalero. Y a la vez, si viene, él lo comparamos con un ingeniero, su estratificación es menor, ¿se entiende? Esto es bastante claro, ¿no? Bueno, ahora, si el hijo del tornero tiene la posibilidad de ser ingeniero, la estratificación no es tan rígida. Si en cambio una sociedad tiende a quedarse, el hijo del tornero va a seguir siendo tornero, o peor, puede ir más para abajo. ¿Qué está pasando en este momento? La clase media se empobrece, entonces desciende de lugares. Entonces la estratificación se hace más aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que sería así la forma de la pirámide. Cuanto más dura se pone, más rígida, más estirada está y más incomunicación hay entre estos segmentos. O sea, no hay tanta movilidad como había antes. Se cierran los caminos. Porque, claro, si uno tiene un sueldo industrial, fíjense una cosa notable. Y esto le asombra muchas veces a la gente, una sociedad está alterada por distintas cosas. ¿Quiénes son los que se sublevan? ¿Los más sumergidos o los que tienen un determinado tipo de conciencia? Los que tienen un determinado tipo de conciencia. Si ustedes ven ahora en este momento, hacen un corte en Francia, que es un país con una estratificación bastante amplia, o sea, no está la pirámide francesa más esto que esto, obviamente. Esto sería la estratificación en la India, por ejemplo. O más peor en Libia o en Irak, o qué sé yo, donde hay un núcleo muy reducido arriba del todo, y abajo, muy chiquitito el triángulo arriba, y abajo es muy grande, ¿sí? En Francia, ¿quiénes están protestando? ¿Los más pobres? No. Los estratos medios que tienen miedo de que las medidas actuales del gobierno de tipo conservador los tiren para abajo. Entonces, estos son los que están saliendo. Pero porque pues tienen conciencia. Entonces quieren seguir perteneciendo. Si estuvieran aplastados del todo, no se rebelan. Así de sencillo. Y los regímenes, cuando quieren eternizarse, son más duros, aunque aparezcan blandos. Entonces, por ejemplo, tenemos estos mitos, por ejemplo, que en Estados Unidos la libertad es total, qué sé yo, todo el mundo puede llegar a ser millonario. Delirio. O sea, Estados Unidos en este momento tiene 40 millones de pobres, y cada vez su estratificación es mayor. O sea, el núcleo que está acá arriba, en Estados Unidos, el 1% de la población tiene el 51% de la riqueza, o sea, llega la riqueza hasta acá. El 10% que le sigue llega hasta acá, sumado con este otro. O sea, el 11% de la población tiene todo este pedazo. Y el restante 10% le queda para repartir ¿qué? El 5%. Esta es la realidad. Entonces, cuando se ve distinto, porque la propaganda sirve para eso, para que todo el mundo crea lo contrario, entonces uno se encuentra con cada estúpido, porque otra cosa no se puede decir, que le dicen las cosas más insólitas. El clásico, a ver, cuando a la 1050, me acuerdo, había gente que en su vida del campo lo único que sabía es que José Hernández escribió el Martín Fierro, en la rural se hace una exposición una vez por año, cosas así.
salían a protestar como si les hubieran tocado la tierra a ellos. Entonces, ¿qué es eso? Eso se llama adscripción de clase. O sea, cuando alguien cree que es lo que no es y opera como si fuera. ¿Está claro? Cree lo que no es y opera como si fuera. Esto es el mayor triunfo que puede tener un régimen. Cuando le hace creer a la gente lo que no es y se acepta eso como si fuera una verdad absoluta. Yo pertenezco. Entonces, ¿cómo viene la manera de incorporarse? A través de la discriminación. El otro es el negro, el otro es el cabeza, el termo, el no sé cuánto, todas esas estupideces que se dicen, barbaridades con las cuales se discrimina, incluso se mata, pero que la gente le permite decir, no, pero yo no soy eso. Entonces ustedes van a ver en el nivel más bajo que van a encontrar siempre un otro que hay que pegarle. Cuando la gente sale a linchar en un barrio bajo, no es porque están indignados de lo que el otro hace, qué sé yo, no, lo que quieren mostrar es su razón de pertenencia. A mí, una de las cosas que siempre me conmovió de toda esta historia es cuando una madre me dice, en un barrio astillado, me dice, yo soy pobre pero honrada, esta es clásica, o, bueno, me salió así, es la oveja negra, algo por el estilo, pero yo trabajo. Está bien, señora, hay un montón de gente que... Porque ¿qué pasa? La única forma de decir pertenezco es incluso poner en el hijo la culpa del contexto social. Y es lo que hace muchas veces la gente. Ustedes vieron que hay veces hay protestas. Por ejemplo, en un barrio, no sé, pongámosle, cerró la fábrica que estaba ahí dándole trabajo al barrio. Entonces sale a protestar. Pero curioso, si la gente protesta porque la echaron, Cresta Roja es un ejemplo claro, seguramente va a tener a la policía en un rato y le van a tirar gases y cosas por el estilo. Si en cambio salen y hacen una quema de neumáticos en la Panamericana porque sus hijos consumen o no Paco, vaya a saber, entonces va a Clarín, va a TN, va a no sé qué, le sacan fotos y dicen qué barbaridad esto, y miren cómo esta gente, qué nivel de conciencia, qué sé yo, porque con eso ¿qué logra? Que es la identificación con los valores de acá. Ustedes me dirán, pero eso ¿cómo lo pueden pensar? Porque la gente no quiere creer esto. O sea, le cuesta creer que hay mecanismos que funcionan de esa manera. Lo que pasa es que, así como ustedes, la mayoría son campo psíquico, yo también tengo un campo, un psiquismo, una cosa incorporada que no se ve aparentemente, pero que está. Y la puedo reconocer, cómo se presenta. Y ahí está la eficacia del sistema para hacernos partícipes a nosotros de lo mismo que cree el sistema o quiere creer el sistema, o le sirve creer al sistema, mejor dicho. Le sirve creer al sistema para tener un ellos y un nosotros. Que es que ustedes pertenezcan, que yo pertenezca. Entonces, ¿qué hago para pertenecer? Repito el discurso. Las drogas matan, entre otras cosas, ¿no? Hablando de este tema en concreto, las drogas matan, el castigo de la droga, cayó en la droga, ustedes esas cosas las van a escuchar, cayó en la droga, mi hijo lo atrapó la droga, vamos a luchar contra la droga. Luchemos contra la droga en familia, me acuerdo que fue el eslogan de una marcha contra las drogas. Hubo varias marchas contra la droga con antorcha, no sé qué habrían logrado eso. Imagínense, fíjense cómo funciona el imaginario, que alguien pueda creer realmente que es útil para tratar de que la expansión del fenómeno droga no se consolide, que ir con una velita a no sé dónde para decir estoy en contra. Es de locos, es de locos. Como si la droga fueran sustancias que hay que justamente luchar contra ellas. La palabra lucha en materia de salud es ridícula. Empecemos por ahí.
Cuando la misma gente extensivamente, la Asociación de Lucha contra el Cáncer, ¿qué es esto? Titanes en el ring, ¿qué hacemos? Nos trenzamos en combate con un tumor, ¿qué es eso? En todo caso lucharemos por la vida, o por la gana de vivir, pero no contra el tumor. No hay tal lucha contra el tumor, es una función que cumplen determinados medicamentos, o deberían cumplir. No nuestra. La nuestra es tratar de estar vivos. Entonces la lucha no es contra el tumor, sino por mi gana de vivir. Son cosas diferentes. Pero justamente este pensamiento de la confrontación funciona en todo. Entonces yo lucho, la madre lucha contra el Paco, contra el flagelo, no contra que el hijo le pasa esto que le pasa. Y ve, en forma disociada, que eso es un problema de otro, el que le trajo la mala compañía, el que le trajo el vendedor del kiosco, el que le trajo el portero del colegio que le pasó unas sustancias, o como dijo alguna vez el doctor Sanguinetti, que fue rector del Nacional Buenos Aires, fue el florista que le traía drogas a los chicos, fue el florista. A ver, ¿y los chicos qué tenían que ver con eso? ¿No eran también partícipes de la situación? No es que le traían y los otros abrían la boca y ponían la cara, ¿no? También les interesaba, por algo iban a ese florista y no a otro, no iban a comprar flores. Entonces, pero la irracionalidad era poder poner el problema afuera para que no fuera un problema del colegio. Y entonces, si es un problema del colegio, ¿de quién es? ¿De las paredes del colegio? No. Que es lo que se confunde también, este colegio siempre mantuvo, me lo han dicho tantas veces, siempre mantuvo una conducta sí, bacanudo, todo lo que usted quiera, pero su colegio no contuvo, por ejemplo. Entonces usted también tiene una parte, eso no conviene. Es lo mismo que me he pasado 200 veces cada vez me he tenido que encontrar con la madre del Paco, que es un castigo, ¿no? Pero no le deseo a nadie, no me grave. Pero terrible, yo decía, con razón, pobre pibe, ¿no? Porque eran de terror, había gente que está verdaderas locas, o sea, personas desquiciadas que se identificaban con el mandato. Es más, me acuerdo, siendo funcionario, varias veces, muchas de ellas me venían a decir, ¿para cuándo el pasaporte? ¿Para qué quiere el pasaporte? El pasaporte. Y sí, pues yo tengo que ir a decir lo que me pasa y cuál es mi lucha en otro lado. Bueno, vos lo que querrás es viajar, no luchar contra nadie, vas a luchar. O sea, esto era común. Una señora identificada de tal manera que entonces la llevaban, los que la aprovechaban, en una gira por los canales para contar cómo luchaba contra el Paco a través del cuerpo de su hija. Entonces compraba candados todos los días para atarlo a la cama. En realidad yo lo hubiera promocionado con una fábrica de candados. Atrás logro encadenar a mi hijo con candados tal, ¿no? Hacía apología del candado esta señora. Salían en las televisiones, te lo escuchaban, eran las cadenas, el coso, y todavía tenía público para eso. Me acuerdo en un programa me dijeron, ¿usted estaría dispuesto a conversar con la señora fulana de tal? ¿Quién es la señora fulana? Es la madre del... a ver, sí, ningún problema, hablemos con la señora. Y le dije, porque ella me hablaba que él le había vendido al chico, bla, bla, bla. Me decía, le pregunté, señora, a ver, dígame una cosa. Si capturan a esa persona que le vendió drogas a su hijo, ¿cuánto tiempo tardan en reemplazar a ese vendedor en el barrio? Me dijo, media hora. Bueno, entonces me está hablando que ese es el que usted lo pone preso, su hijo se salva. Eso no sirve para nada. Porque no hablamos de qué le pasa a su hijo, qué le está faltando a su hijo, y qué sé yo, que ahí también hablamos un poco de qué le pasa a usted con su hijo. Pero eso no, eso es una película aparte. O sea, ¿qué hace esa señora? Se adscribe al discurso de pertenencia. Acá en este colegio no hay droga, por nosotros tenemos... A mí me ha llevado a hacer cosas absurdas. Llamarme una provincia para decirme, bueno, va a hablar fulano de tal de droga. Bueno, acá no, voy a hablar de droga.
pero se sepa que en esta provincia nunca hubo problema de droga, y como nuestra juventud sana ni va a haber. Ah, bueno, entonces ¿para qué me llamaron? Para contar un cuento. Ridículo. Bueno, así me ha tocado ser presentado, no una, varias veces. Va a haber un problema. Entonces la policía, haciendo un mal uso de lo que se creía que era una prevención, venían con un cajón lleno de cosas, y entonces le mostraban: esto sirve, si te lo mezclas así asado, te lo inyectas de tal forma que si no te da un viaje que hace niño. Entonces la gente, los pibes estaban mirando encantados, aprendiendo, por supuesto. Y a ellos les parecía que estaban haciendo una obra genial. Pero es sencillamente absurdo, como decir, prevengo el delito, llevo una colección de armas, le digo: esto se carga así, asado, ven, boom, tiro, me das un agujero así de grande en la pared, y identificación me da con una cosa o la otra, me da mucho más para acá que para allá. O sea, llamaba mucho más la atención la sustancia, cómo se la consumía, para qué servía, etcétera, que el hecho de lo que se quería prevenir de ella, naturalmente. Bueno, esto es muy común en los preventores, es un paréntesis de lo que hago, es muy común de los preventores, ir a hablar del discurso del daño para poder ejemplificar de cómo funciona la prohibición. Bueno, ahora vamos a limpiar de nuevo esto, ya que escucharon todo por qué se arma esta cuestión. Entonces vamos a ver aquí cómo funciona el tema del consumo de sustancias. Entonces, el poder, como dije acá, en el ordenamiento hace que una norma cualquiera, salida de su estructura de poder, norma más castigo es igual a ley. Ley sin castigo no lo es. En todo caso puede ser una norma inscrita en los usos y costumbres. Yo eso creo que se lo dije un poco en la primera vuelta. Cosas que van de suyo, no necesito decir vengan vestidos a la clase, va de suyo que van a venir vestidos. Ahora puedo decir cómo tienen que venir vestidos, cómo no tienen que vestir vestidos, y ahí vamos a tener las diferencias sobre la inscripción, etc. Por ejemplo, con esto de la Semana Santa, tuve que visitar algunas iglesias de esas que son tradicionales, que tienen, qué sé yo, sus altares magníficos por tal o cual cosa, etc. Y yo veía cómo entraba la gente a la iglesia. Me acuerdo cómo entraba a la iglesia cuando yo era chico, no tanto. O sea, las mujeres tenían que estar cubiertas la cabeza, una mantilla, qué sé yo. Ahora venían en traje de baño, estaban ahí con una salidita, qué sé yo, entraban a la iglesia, nadie decía nada. O sea, cómo cambiaron los usos y costumbres, que antes de algo que merecía la expulsión inmediata, ahora no cuestionan. ¿Sí? Esto pasa también. Los usos y costumbres son para variar. Nunca son iguales de un lado al otro, ni de una generación a otra, ni qué sé yo. Por eso es erróneo la pertenencia que se hace muchas veces entre los padres, que dicen, bueno, en mis tiempos los abuelos, en mi tiempo esto no pasaba. Sí, pero pasaban otras cosas que a la vez los abuelos de él pensaban que era una distorsión. Lo que pasa es que los tiempos se han acelerado y los cambios son mucho más acelerados, también con cambios más repentinos, momentáneos, pero en el fondo la sociedad es la misma, está hecha para variar. Pues si no hubiera variado, estaríamos igual que hace 1.000 millones de años. O sea, el tiempo que lleva el hombre en la Tierra, que serán desconocidos unos 50.000 años, estaríamos exactamente igual. De hecho, en muchas cosas lamentablemente estamos igualísimos. Por ejemplo, en ser brutos unos con los otros, abusar de los demás, aprisionar, matar en forma arbitraria, quitar derechos, negarle la palabra a otro, etcétera, etcétera. Esto seguimos haciendo, desgraciadamente seguimos haciendo. Y cuanto más puesta así está la sociedad, más funciona de esa manera. Lo peor es en la composición moderna,
donde aparentemente está todo permitido, en lo del bla bla. Ahora, cuando vienen las expresiones de esa permisión, se castigan, y se castigan severamente. Sobre todo en qué, o en quiénes. En quienes esa sociedad espera que vayan a producir distorsiones. Entonces el castigo va dirigido, no es equivalente para todo el conjunto, está dirigido a un determinado sector. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, yo les dije ya también en la primera vuelta que acá había lo que llamamos desvíos parciales, ¿sí? Que esto es lo que describe la sociología clásica. Los desvíos parciales son todos de desvío, 1, 2, 3, etcétera, hasta el extremo, que sería la marginalidad. Esta marginalidad se opera del centro a la periferia, de acá, de esta línea reforzada, hacia el costado, hacia allá. ¿Sí? Para que ustedes lo vean gráficamente, es exactamente igual que si yo me pusiera acá en el medio, digo, yo soy la ley. Entonces marco una ley y digo, los que están a mi izquierda son réprobos, como siempre dicen los evangelios y todo eso. Bueno, a la izquierda réprobos y a la derecha aceptados. Entonces ustedes son muy aceptados, cuanto más se acercan a mí, por ejemplo, esta fila está más aceptada por mí que la tuya. Y esta está réprobo. Los que están en la punta, para aquel lado, son marginales. Para mantenernos en ese lugar de marginalidad, yo tengo que tener instrumentos que me permitan facilitarla, esa exclusión. Hay elementos que me permiten la inclusión y otros elementos. O sea, todo lo que me permite estar cerca de esto es inclusión. Por ejemplo, ¿qué lugar ocupo en la escala económica, social? ¿Qué nivel de ingresos tengo? ¿Qué movimiento de contacto de conocidos en un medio determinado? O sea, si va a entrar la policía acá y nos quiere llevar preso, vamos a tener más posibilidades acá en este grupo. No pone por caso que dijera que acá apareció una valija con drogas. Entonces nos llevan a todos. Pero en la medida que le dejen hacer un llamado, cada uno va a buscar el tío que tiene contacto acá o allá, o es abogado, o el padre, la madre, qué sé yo, alguien, o conoce al juez tal, o conoce al comisario, algo que le permita salir de esa conducta. El que no tiene padrino va a ir a la pileta, seguro, seguro. Entonces lo van a condenar a todo lo que el otro no le condena. Es cuestión de tener los contactos sabidos necesarios. Entonces, acá, en el centro, vamos a tratar de algo. Acá, en este centro, se da un grado de pertenencia mayor. El mayor de todos los grados de pertenencia se da acá en el centro. Entonces, los que están en esa columna de inclusión no son vistos. Es como si yo me pusiera arriba de una atalaya, de un mangrullo, un lugar alto para observar. Entonces, todos los que están en mi fila, yo no los veo. Es lógico, no los veo. Entonces son mi palo. Me pertenecen. Y ellos me pertenecen a mí, yo le pertenezco a ellos. Hay tal conexión que lo que pasa acá, en este lugar, no se ve. Se empieza a ver en la medida que se separa, ¿sí? Porque siempre la separación, ya le dije, del centro a la periferia. Si yo soy el centro, yo acá no veo, por ejemplo, a la camarógrafa no la veo, ella me ve a mí con su ojo magnético, pero yo no la veo a ella. Haga lo que haga, no la veo. A ustedes ya consideren que están adentro, de manera que tampoco los veo. A ellos sí ya los empiezo a ver. A ella, como está en la primera fila, la veo poco, pero a ella que está en el fondo de todo, le voy a enchufar el grado de marginalidad.
disculpame, bueno, marginal. Ahora, y esto creo que también se los marqué, la marginalidad no es una cosa a la cual uno cae porque se le da la gana. Hay determinadas cosas que uno puede hacer desde una supuesta marginalidad, que es lo que han hecho muchas veces como postura, como forma de hacerse, justamente de llamar la atención en la inclusión. Gente conocida, pongámosle un Rolling Stone, hace cosas de supuesta marginalidad que a la vez no lo llevan a ningún lado marginal peligroso. Entonces se puede subir el loco de Richards a una palmera y tirarse a los 70 años y lo aplaudimos, porque ya está incluido. Es más, tiene título nobiliario, tiene plata de sobra por todos lados y siguen dando giras exitosas. Quiere decir que tan mal con las drogas no le fue. Si esto era lo que iba a pasar, no le fue tan mal. A otros sí le fue mal, Jimi Hendrix, por ejemplo. Y tantos otros. Mucha gente se ha muerto por sobredosis y cosas por el estilo. Pero esto no es lo que importa. Lo que importa es cómo fueron incluidos. Porque si el tipo, por ejemplo, era un patentado ídolo, aunque se haya muerto de una forma accidental que tiene que ver con el tema de drogas, pongámosle el caso de Mercury, que es un SIDA derivado del consumo de sustancias, más allá de que él era homosexual, pero no, ese no es su problema eran los juegos con, o sea, las inyectas infinitas que hizo, y él mismo lo dijo eso. Bueno, el problema también con su problema de, digamos, con que se murió y todo eso, tampoco lo excluyó eso, al contrario, todavía hoy está vivo, en el sentido que se pueden poner los discos, una persona, digamos, respetada como movimiento cultural en un momento del siglo, ¿no? Indiscutido, además, o casi indiscutido. Que no es lo mismo lo que le pasa a un negrito cualquiera de Estados Unidos o latino, o nuestras personas que viven en una villa. Entonces a ellos sí les puede caer todos los males del universo porque están hechos para eso. ¿Para qué? Para ejemplificar el daño, o sea, todo este poder de ordenamiento que transmite además la clase media, o sea, nosotros somos los que transmitimos eso, a través de la educación, de la salud, de la función judicial, de la perspectiva autoritaria que tendría en todos los sistemas de represión, ¿sí? Esto lo hace la clase media. Somos transmisores por naturaleza del ordenamiento que tiene una sociedad. El tema es que cuando uno se da cuenta de esto, ¿qué hace? Si lo opera todavía más, con más intensidad, o si es capaz de diferenciarse. Que hemos tenido problemas, todos los que tenemos alguna diferencia en el discurso, o sea, en algún momento chocamos con la estructura. A mí mucha gente me dice, pero con todo lo que usted dice no lo puedo hacerlo en mi servicio. Estoy de acuerdo. Yo tampoco lo podía hacer en el mío o en las cosas que armé en la vida. Tratamos. No hicimos todo lo que tendríamos que haber hecho, pero uno trata de hacer algo distinto. Si no, también estaríamos diciendo todavía el discurso de Reagan, ha pasado 30 o 40 años, y viendo además que no sirve, no funciona. Que cuanto más prohibiciones inventa una sociedad creyendo que salva a alguien o algo de todo el daño que produce, es exactamente lo contrario. Y opera un fenómeno mucho mayor, que es establecer vínculos importantes con el dinero. Y entonces la corrupción, que tanto les preocupa a los republicanos actuales, que es vieja como el mundo y que la instrumentaron ellos mejor que nadie, pero esa corrupción, con los sistemas de prohibición, la hacemos mucho más incentivada. Porque les pongo un ejemplo clásico, me lo dijo esto una vez hace ya 25 años un fiscal colombiano. Cuando yo no quería un préstamo, me llamaban por teléfono y me decían, usted tiene un préstamo, ¿qué sé yo? Nunca pedí un préstamo. Pero ¿cómo no va a querer un préstamo si usted tiene, por ejemplo, los chicos que acaban de salir del jardín de infantes y son tan lindos chicos y no les gustaría que tuvieran una casa con pileta? No, yo nunca quise tener una casa con pileta, pero que le conviene tener una casa con pileta.
porque peor sería que se ahogara. Y estamos viendo cómo sale Juanito y Pedrito en este momento, que los va a acompañar la chica que los va a buscar, qué sé yo, si lo presionaban al tipo. No me dijo qué pasó después, pero está claro lo que debe haber pasado, ¿no? Uno hace la vista gorda. Si a un tipo que está en una casilla de ómnibus, de camiones de carga, le dicen, textual, esto no hay ningún cuento, el camión que va a venir detrás mío, en el lugar 4, color rojo, patente tal, vos te va a entregar tal cosa y vos hacelo pasar. Yo te estoy dando esto. No digas nada, yo te lo doy. Te hago un sobre, con guita. Si no lo aceptas, tíralo por ahí, haz lo que quieras. Ahora, si el camión no pasa, la próxima vez no va a ser un sobre. Así como llegamos hasta acá, te vamos a liquidar. Antes que salga de acá vas a estar muerto. Así que, caza el sobre. El tipo lo cazaba, obvio. Entonces, después se hacía una diaria. Si ven ahora una película que se dio hace poco, de Mule, de Clint Eastwood, que la dirigió el Ámbula, ¿sí? Van a ver cómo funciona eso. Pero bueno, ahí tienen un ejemplo clarito. No son cuentos, no son cuentos, son realidades. Yo de esto les puedo contar horas de historia de este tipo, horas, ¿no? Porque es lo que doy habitualmente. Así que he tenido que leer mucho, y he tenido mucho vínculo con distinta gente, de capos he tenido charlas con algunos cuantos muchachos del tráfico, y también he tenido charlas con tipos de control de ese tráfico de Estados Unidos, de México, de Venezuela, Nicaragua, de un montón de países, y sé de lo que hablo. Y todos les ha pasado lo mismo, cada vez más todavía. Sé que el grado de corrupción es mucho mayor. Porque la corrupción también funciona como una medida disciplinadora. Se ve cuando molesta en otro que a mí me molesta. Entonces hablo de la corrupción. Ahora, si me ayuda a mí para enaltecer mi patrimonio, bienvenida sea. Y actualmente, en términos políticos, ustedes lo pueden constatar todos los días y pueden poner determinados personajes en un lado y determinados en otro. Y aunque no tengan ganas, yo les puedo mostrar, como cada quien de todos los personajes que están en danza, tienen qué grado de corrupción y cómo han funcionado. Por ejemplo, que el señor presidente reconozca que su papá, en forma artera, además, se acaba de morir, es un corrupto, porque además lo corrompieron justo el gobierno anterior. Qué casualidad. Yo era jefe en una gran compañía que tenía 10.000 personas. Estaba a cargo de todo lo que era servicio social para los empleados. 10.000 personas eran muchas. Y teníamos lío de todos los colores todo el tiempo. Y uno de nuestros grandes proveedores, ¿quién era? Franco Macri. Para todas las obras habidas y por haber. Siempre era uno de los grandes proveedores. ¿De qué me están hablando? ¿Corrupción? ¿De ahora? No, de ahora no, hace por lo menos 40, 50 años que estamos en eso. Yo conocí la que viene de los años 70 para acá. Anterior ya también funcionaba. Pero eso sí, cada vez que pasó un periodo importante de alta movilidad en materia de corrupción, que fueron, por ejemplo, el endeudamiento de la dictadura, el endeudamiento del gobierno de Menem, el señor Franco Macri hizo así con sus empresas. Dos saltos enormes que se ven ustedes miran las constancias del Banco Central sobre movimiento de fondos y quiénes son los dueños de fondos de garantía. Y ahí pueden darse cuenta de lo que yo digo, no es ninguna falsidad, está ahí a la vista. Lo que pasa es que nadie usa esos controles. Entonces están a ver cómo se puede llegar a dilucidar. Están los documentos, si se usan como corresponde, todos tendrían la radiografía de lo que hicieron, todos. Porque hay un momento dado que la plata no pasa debajo de la alfombra, tanta que no pasa. Si no hay una alianza con el poder político, no funciona. Y lo mismo pasa con el narcotráfico. El narcotráfico funciona porque hay un acuerdo con los niveles políticos y un acuerdo con los niveles de control, un acuerdo con el sistema judicial y otro acuerdo con la policía.
Así funciona. Eso lo comentaron también. Hay todos los años hacen un simposio contra el narcotráfico, algo así, siempre hacen donde invitan a varias personas, ¿no? Y hacen. Galicia, por ejemplo, se lo invita para decir estupidez del narcotráfico. Pero había estado en ese entonces Bernie, bueno, varias personas, periodistas y todo, sí. Y vino un economista de Estados Unidos y él explicaba que el 0,01 de lo que ingresa como ganancia al narcotráfico es lo que se decomisa, por supuesto. O sea que era imposible frenar este avance, porque en realidad, digamos, todo comercio, o sea, la ganancia que tiene. Y un periodista que estuvo ahí también, no me acuerdo cómo se llamaba, dijo que habían investigado, hace años que venían investigando, y que ellos sabían quiénes eran la cadena y todo, que lo informaron y todo quedaba. Pero por supuesto, es así, absolutamente así, claro, es que es así. Si no hubiera pasado esto, yo creo que se los dije, que Estados Unidos ha habilitado los estados lavadores de dinero. Empezaron con Delaware, ahora hay 10 estados que lavan dinero, esto es, tienen, que era un proyecto también para hacer acá, no sé si lo van a lograr o no, un proyecto de la ciudad para hacer una especie de plaza libre para poder escurrir capitales sin control. Bueno, de hecho ahora a la oficina que se dedica a cuestión de drogas y delito. No es anticorrupción. No es anticorrupción, tiene un nombre. Yo he trabajado tanto con él, ahora no me viene a la cabeza, pero es la que se dedica al tema del control de justamente los fondos que pueden ir desde el narcotráfico hacia los bancos o hacia el extranjero, el lavado, exacto. Bueno, ahora hay un nuevo ordenamiento, un decreto que prácticamente que no hay que mirar, lo cual es una contradicción porque el Banco Central hoy está en manos del FMI. Si ellos, que son Estados Unidos disfrazado de banquero, ¿qué es eso?, dicen que no hay que controlar los capitales de acá que puedan ir para el narcotráfico, ¿para qué le preguntan a uno las estupideces que le pueden preguntar a uno en una aduana? ¿Qué puede llevar a pasar? ¿Cinco cigarrillos? No, ahí están hablando de mucha plata, mucho dinero. No existe. O sea, ¿por qué? Porque ese dinero es parte del sistema. Hoy esa plata del narcotráfico está acá. Pasó a la sombra del poder. Y entonces viene lo ridículo. La extensión de esto, el caso tuyo. ¿Cómo es tu nombre? Magdalena. El caso de Magdalena es que pasó a la marginalidad. Automáticamente. Nosotros, para ir a la marginalidad, ¿qué es lo que le pasa a un alcohólico? ¿Sí? Para llegar a la marginalidad, ¿qué le pasa a un alcohólico? Y por ahí vino con una denuncia de abuso físico, que golpeó a la mujer, que lo pateó a los chicos, que estaba alcoholizado, entonces golpeó, perdió un trabajo, perdió 2 trabajos. O sea, le damos la patente de alcohólico, pero ya cuando creció mucho. En cambio, en los sectores bajos, sobre todo, cada vez más, cada vez menos en los sectores medios, la marginalidad es inmediata. Lo encontraron al chico con un par de porros, o le dieron, o sí, estaba en una seca de Paco, qué sé yo, lo que quieran. Entonces pasa acá. En la marginalidad absoluta no hay ninguno de nosotros, ninguno. Ni por ley va a ir a esa marginalidad absoluta, porque justamente tiene amigos, tiene conocidos, tiene educación, puede manejar un celular, puede escribir, puede leer, todo eso. Puede levantar un teléfono y hablar con alguien conocido. Eso no lo hace un marginal. Pregúntele a un Wichi a ver a quién conoce. Si sabe leer, si puede ver un celular. Es patético ver ahí veces en el interior una persona que uno le tiene que marcar un teléfono de larga distancia porque no tiene la menor idea de cómo se hace. Entonces está incomunicado porque no sabe dónde poner los dedos. Esto es ser marginal, no otra cosa.
ninguno de nosotros va a ser un verdadero marginal, a menos que alguien quiera que uno lo sea. Entonces, si yo les quito derechos, lo pongo en la cárcel, digo que hizo esto y lo otro y lo más allá, conozco gente en Ezeiza, la verdad, de los que están en tráfico, azafatas, me acuerdo de un luchador ruso, me acuerdo de un griego que es medio psicólogo, me acuerdo de un italiano que es un artesano extraordinario en materia de colorímetros de telas y cosas por el estilo, que pasaron con cosas mínimas o no pasaron y les enchufaron el muerto. Y bueno, evidentemente funcionaron para ir a Ezeiza, porque no tenían conocidos acá. Entonces tuvieron que pagar el pato, ir ahí, para hacer estadística. Entonces tenemos tanto negro, tanto flaco, tantos esto, y tantos extranjeros, de países reconocidos como tales, no de, qué sé yo, de Senegal, de Burundi, no sé qué, que da lo mismo. Uno piensa, sí, están en África, qué sé yo. No, de Italia, de Inglaterra, de Alemania, algún lugar reconocido, ¿sí? Con mayor estatus que si fueran de Latinoamérica. Es muy fácil. O sea, el marginal absoluto no existe. Y hay una contradicción para que esto funcione. Esto, ahora lo vamos a ver, ya se lo dije, en perspectiva individual, siempre tenemos que ir de la periferia al centro y no al revés. O sea, la periferia al centro sería así. Antes funcionó esto de acá hacia afuera. Ahora vamos a ver qué pasa si uno mira de acá o de acá hacia el centro. Hacia el centro. Fíjense que desde el punto de vista de la visión, esto funciona perfectamente. Nadie puede, si tuviéramos que dibujar un objeto, si el profesor de dibujo pongo ese vaso, digo dibújenlo. Vos lo vas a ver de una manera, vos lo vas a ver de otra, yo lo voy a ver de otra, yo lo veo de otra, desde arriba, ella que está allá lo ve de otra. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de seguir acá, diciendo cómo se mueven las cosas, me voy al lugar de Magdalena y miro desde el lugar de Magdalena? Yo tengo una perspectiva que no va a tener ningún Alberto, ni el que vino antes ni el que está ahora, ni el que les dio la clase anterior ni yo. O sea, va a tener una perspectiva que la que tiene Magdalena sentada en ese lugar, que sabe que puede aspirar a llegar acá de tal forma o tal otra, no de la forma que yo estoy, o yo dicto el poder, soy parte del poder, ella no. Entonces está mirando de la periferia al centro. Hagan el esfuerzo de ir a la periferia, al lugar de la periferia que le corresponde al otro, pónganse en ese lugar y no dictaminen desde la pertenencia. Eso es lo que les digo. El primer error que se hace en cualquier servicio es cuando uno se pone en el lugar del deber ser. O sea, esto tiene una aplicación, es una lectura de lo social, pero puesta en un servicio. La primera cosa que tenemos que hacer es corrernos del lugar que nos imbuyeron el día que nos pusieron un guardapolvo, o un librito bajo el brazo, o la hoja clínica para poder llenar. Entonces vayámonos hacia acostado. Por eso hay leyes que sirven, por ejemplo, la que dice que la historia clínica nos pertenece. Porque es así, nos pertenece. No esta cosa que uno iba con el sobre, igual de que el médico se diera cuenta que uno había estado mirando los resultados del análisis. ¿Sí? ¿Quién lo va a mirar? También yo puedo malinterpretarlo, pero en definitiva soy yo el enfermo, no el doctor. Y esto se veía como una cosa sacrílega. ¿Cómo se va a ir con la historia clínica, la copia? Usted, acá no se puede, ¿no? Usted no, nada, chao, le echaba flip afuera. Uno tiene que ir a pelear por la historia clínica de alguien. He tenido que amenazar donde estaba mi madre en un momento internada. Digo, voy a hacer ahora voy a venir con un escribano, voy a levantar acta de lo que está pasando, porque ustedes me están negando la información, porque a mí me importa un bledo si yo no soy médico. Yo soy el apoderado en este momento. De manera que a mí me dicen lo que pasa o ustedes van a ser incriminados. Bueno, ahí lo entendieron.
Pero claro, si yo no tengo esa capacidad de decir, me como lo que venga. Una vez, me acuerdo, también me pasó esa cosa que uno no se puede olvidar por el impacto. Tenía una tía mía que estaba a cargo, una mujer ya grande, soltera, sin hijos, de manera que no tenía nadie que se hiciera cargo de ella. Pobrecita, había sido monja buena cantidad de tiempo de su vida, así que imagínense la cabeza de esa mujer cómo funcionaba. Imagínense que cae en una guardia de urgencia en pleno invierno, la tienen, cuando llego yo, 3 horas después que la habían llevado, desnuda, en una camilla, temblando de frío y muerta de vergüenza, llorando. Yo me puse como loco. Le di unas patadas al lugar donde estaba la guardia, no salía nadie. Si hubiera salido 2 tipos me revientan a patadas ellos a mí. No salía nadie del miedo que tenía. Le dije, van todos en cara, muchachos. Si son menos cobardes, porque lo primero que tuve que hacer es ir a buscar una frazada para ponérsela encima. Por encima se va a morir de neumonía. Bueno, ese tipo de cosas que sublevan se pueden permitir. ¿Por qué? Porque ese señor, ese día, tenía ganas de huevear. Entonces es fácil, a ver, desvítanla para ver, revisémoslo. Después se olvidaron, se fueron a tomar no sé qué cosa, y la mujer quedó ahí tirada. A mí me parecía un grado tal de despersonalización y de desprecio que lo que me indignaba más era eso que lo que le había pasado, más allá de que lo que le había pasado también me molestaba. Esto pasa permanentemente, lo vemos a cada rato. La gente que no se le da lugar, la gente que le contestan en un pasillo cualquier cosa, le dicen una explicación hecha a la carrera con un términos técnicos que no se entienden, que nadie se molesta en explicarle, que sigue como Tarzán, ¿no? Desnudo y gritando. Nada, no le graban el apunte. Esto es la primera forma de despersonalizar al otro. Y la primera forma de apropiarme del poder yo, falsamente, sí. A mí me pasó que cuando hice las prácticas en el hospital de San Francisco de Asís en Corrientes, creo que lo comenté en el primer encuentro, fue un momento donde estaba... Sí, hablale por la grabación. Bueno, voy a develar algo. Dale. Estaba trabajando como acompañante terapéutico y me acuerdo que estaban los carteles de la nueva ley de salud mental, donde decía que bueno, cualquier derecho violados se podía llamar a tal número. Como en Corrientes está el Ministerio de Salud, el que se encarga, en ese momento se encargaba. Me acuerdo que fui a buscar a una paciente, en ese momento hacíamos talleres en una sala de pacientes agudos, y una de las pacientes había reclamado que ella quería ir a su casa a buscar sus pertenencias porque no quería usar ropa interior de otro. Que era lo lógico, que ella no sabía ni de quién era esa ropa interior, ella quería su ropa, sus pertenencias, sus accesorios. Había hecho un movimiento bastante interesante esta señora. La cuestión es que empezaron a poner unos carteles que decía, bueno, si sus derechos son violados puede llamar a tal número. A todo esto yo la voy a buscar a la siesta a otra paciente con la que hacía el acompañamiento. Y me llamó la atención que en ese hospital pongan ese cartel, justamente por esta cuestión represiva que había. Entonces, mientras el enfermero la iba a buscar a la paciente con la que salíamos a pasear durante las siestas, agarro y llamo el número que aparecía en el cartel y, oh casualidad, yo sentía que sonaba en la misma sala de espera donde estaba. Y me atiende la secretaria. Y bueno, me dice, sí, hospital tanto, era el mismo lugar, ¿no? Entonces, si uno quería denunciar algo en relación a ese hospital, algo que se estaba violando, algún derecho, era como avisarle al ladrón que te está robando. Sí. Esas inoperante. Cosas. Sí. Inoperante. Sí, es verdad. Es verdad. Lamentablemente lo que contás es un hecho real. Pero lo primero que digo que hay que desarticular es nuestra postura. Pues nuestra postura está acá por acá flotando. O sea, uno de nosotros puede estar acá, otro puede estar acá, otro puede estar acá, otro puede estar acá, etc. Pero desde el lugar nosotros desplazamos también hacia allá.
Nosotros lo que tenemos que hacer es lograr ponernos acá para ver cómo se ve esto. Y cómo no puede ser reconocido incluso. O sea, cuánta comprensión tiene la gente acerca de lo que está permitido y lo que está prohibido. Por ejemplo, un caso clásico en este momento. Y ahora después vamos a introducir otro tema. Los usos y costumbres. Piensen que hoy los chicos, jóvenes, llamémosle, todos los chicos sin definido, los jóvenes, entre los 15 a los 25, pongámosle este espectro, tienen, respecto a la marihuana, la consuman o no, otra idea que la que teníamos nosotros, o ustedes, que son más jóvenes que yo. No voy a decir todas son jóvenes, así que los grados de diferencia se lo ponen ustedes. Pero digamos que son distintas esas percepciones, ¿sí? Muy distintas. ¿Por qué? Porque es así. ¿Qué pasó en el medio? Si yo pongo este vaso acá y digo, esto no se puede tocar. Entonces viene uno y dice, a ver si me quema, toca, no se quema. Viene otro, toma un poco, a ver qué pasa. No me envenené. Y otro viene y dice, tú querés un poco, pero dame algo. Y otro dice, vamos a estar juntos, pero vamos a estar mejor gracias a esto. Entonces llega un punto que pasa, que esto es natural. Está acá porque tiene que estar. O sea, no es que está acá como saquémosle la mano encima. No, vamos a tener... Y mire qué cosa increíble. Hace menos de un mes, que la Organización Mundial de la Salud recomendó que la sustancia marihuana, con la cual se han escrito ríos de tinta más grandes que el Amazonas, sobre los daños que producía y qué sé yo cuánto, la saquen de la lista de prohibidas. ¿Por qué lo hace la OMS? ¿Porque son buenos? ¿Porque son caritativos? No. Lo hacen porque se dan cuenta que es mucho más fácil, desde el punto de vista sanitario, es más fácil trabajar con algo conocido que con algo que está, digamos, posicionado a través de un halo de misterio y maldad y daño. Porque eso produce exactamente lo contrario. O sea, creo que lo comenté a lo mejor, pero bueno, es un caso que siempre me pega, me acuerdo, de un colegio muy conocido que es un colegio intermedio. En realidad es un colegio que opera como privado, pero está asociado a la Universidad de Buenos Aires, muy conocido, el Instituto Libre de Segunda Enseñanza. Colegio con cierto prestigio, qué sé yo. Tenía una directora que era un coronel de caballería prusiano. Y tenía una cosa pánico con las sustancias y qué sé yo. Me acuerdo una de las veces que fui a dar una charla ahí, y me dice, lamentablemente no entraron, no podemos pasar porque falló el cañón, no podemos pasar unas cosas que nos trajeron de la embajada americana. ¿Y de qué era? Y de los daños que producen todas las drogas. Le digo, mejor que no funcione el cañón, le dije, me miró con cara rara. Y después me dice, por favor, le pido, cuando empiece la conferencia díganle a los chicos que la marihuana mata. Digo, mire señora, no se lo voy a decir, porque lo primero que van a hacer estos pibes es cuando termine la charla, van a ir al parque enfrente, se van a fumar un porro, no se van a morir, y van a decir que yo soy un mentiroso. No porque a mí me preocupe que me digan mentiroso, sino porque se van a dar cuenta que eso no es cierto. Entonces, mucho mejor decirle, por lo pronto, técnicamente, nadie se murió de sobredosis de marihuana. No van a encontrar en toda la literatura médica un caso. No lo van a encontrar. De cualquier origen, no lo van a encontrar. Segundo, los marihuaneros profundos que todo el día consumen marihuana prácticamente no existen. Realmente la marihuana es una droga de apoyo, entonces se usa mezclada con cualquier otra. Tercero, lo único sobredosis que puede tener un fumador de marihuana es que bajo los efectos de la misma, no sé, haya manejado y se estrelló porque no entendió bien cómo era la señal del tránsito, o haya visto un semáforo así grande, resulta que no había tal semáforo y
y frenó donde no tenía que frenar o aceleró donde no tenía que acelerar y tuvo el accidente. Ahí sí. O que bajo una extrema alucinación camine por arriba de un parapeto y se caiga. Alguna vez ha pasado esto. Pero que la sustancia le produzca una sobredosis que termine muerto, como pasa con el alcohol o como pasa con un opiáceo, no. Sin embargo, se ha vendido esto y que el daño acá y que el cerebro y la zona de tal y que se yo, todas esas cosas maníacas, digo, de manes, ¿no? Sí, porque Manes nos ha enseñado que el cerebro es como el cerebro mágico cuando yo era chico, que era un jueguete, ¿no? Que uno le ponía unos pinchitos y el cerebro hacía mimi, en determinado lugar se ponía una lucecita. Manes tiene todo arreglado. Ahí sus pinchaduras producen, es como el mapa de la ciudad con indicaciones, dirigido por la reta directamente. Así, va por los viaductos y, ¿cómo se llaman estos? Los metrobuses y qué sé yo. No hay tal. O sea, sí eso es una parte, es verdad, claro, pero también, ojo, el cerebro funciona acá, claro, dentro de una persona, ¿sí? Incluso el físico de esa persona le puede obrar a favor o en contra. Por ejemplo, si es una persona que tiene problemas con el peso y no puede bajarlo de casualidad, probablemente sea discriminado por eso y a lo mejor, entre otras cosas, consume sustancias por ese mismo fenómeno. Pero ¿a quién se lo va a poder decir? Si ya está invisibilizado por el hecho de ser como, o mejor dicho, está mal visualizado. Mal visualizado, o sea, todo el mundo lo ve para discriminarlo. Ahora, ¿qué pasa con esto de los usos y costumbres? Esta separación, al darse distinto, obra de esta manera. Esta persona que se encuentra en un lugar de la pirámide opera de esta forma. Está acá, mirando desde el lugar que le toque ocupar. ¿Qué le dice el ideal social sobre el deber ser? ¿Dónde se traduce el deber ser en nuestra sociedad? En los míseros esquemas de propagandas. Uno puede ser lindo, alto, rubio, qué sé yo, si toma, no sé, una bebida determinada, si usa determinado shampoo, si se pone un perfumito de no sé qué, entonces pasa como el zorrino ese del dibujito que todas las chicas lo siguen, ¿no? Se pone el axe y pasa. Yo me compré tanto y no me da resultado. Bueno, esto es permanente, ¿no? O sea, nos hacen objeto de un determinado puesto de lugar, que en realidad lo que está traduciendo es qué tenés que consumir para poder pertenecer. Bien, este señor le baja esto. Ahora, ¿qué pasa si uno, el ideal social le baja una visión muy importante, más, quinta generación, ¿sí? Y resulta que él tiene para andar esto, lo que pasa por acá, no lo que le viene de acá. Este grado, acá hay un ángulo que divide su apertura, la cantidad de apertura tiene que ver con lo que él puede hacer respecto a lo que le dicen que puede ser. ¿Sí? Por ejemplo, había una propaganda, la última que hizo Chevrolet, la meritocracia, para tener un auto que entre nosotros, en cualquier lugar del mundo, es un auto del montón. Pero acá te lo venden como si fuera un Jaguar, ¿sí? Y si vos lo tenés, tenés los méritos para tener eso. Tener méritos, sos un hombre de mérito. Y la propaganda fue clarísima, era una cuestión de méritos, tener el Prisma o el Onix, uno de esos. Bueno, ¿qué pasa si después uno tiene ese Prisma, que le baja acá como idea de lo que es posible y lo que conviene hacer, pero resulta que todos los días toma el 60, cuando lo puede tomar, porque a lo mejor no le alcanza la plata con los aumentos. Entonces, el grado de dispersión entre el ideal y la posibilidad es mucho. Esta es la posibilidad real y acá está el ideal social. El grado de apertura es enorme.
Este grado de apertura yo lo voy a denominar distancia. Distancia entre el deber ser y el ser. El ser de pertenecer, ¿sí? No el ser y la nada de Sartre, sino el ser de la pertenencia. Ser de la pertenencia es cuánto puedo, me bajan toda esa lista de ideales. Tengo que tener mérito. ¿Qué mérito? ¿Qué sé yo? No sé cuáles son los méritos para tener el Chevrolet. Pero resulta que mis ingresos son de 20.000 pesos. Con eso no voy a tener el Chevrolet. Y si lo llego a tener porque lo gané en una lotería, después lo voy a tener que vender porque tengo que pagar en impuestos, en nafta, en patente, lo que fuere, y no me va a dar la plata. Para tener hoy un auto moderno hay que tener un sueldito nada más que para eso. Si se junta toda la familia, una parte de sus ingresos importantes va a ir a parar al funcionamiento de ese auto. Si hace la división por año, me sale mucho más boletos, que ya son caros, mucho más boletos de lo que realmente necesita para viajar toda la familia. Yo lo voy a discutir acá de la conveniencia, el placer, las identificaciones que se juegan con los autos. Por otra parte, me encantan los autos, los dibujo bastante bien y me la paso dibujando autos, qué sé yo. Bueno, es un hobby. Ahora, si me dicen, cuando tengo un auto que se me ocurra, ¿va a mejorar en algo mi vida? ¿Va a cambiar en algo? No va a pasar nada. Así de fácil, sí. No es solo el acceso a tener ese auto, sino el auto, el acceso que da a otra cosa, a otro lugar de pertenencia. Y después pensaba al revés. ¿Cuando no tengo? No, cuando de algún modo se le dice que nunca va a poder acceder a un lugar distinto a ese. ¿Cuál de las dos es más grande o perjudicial? No sé cómo. Más grande la segunda. Porque en el otro, de algún modo, artificial, ficticio, como lo queramos llamar, puedo llegar. Exactamente. Y a veces hasta posibilita y moviliza cosas que son importantes en relación a los derechos o no. Yo lo pensaba cuando hablábamos de derechos, digamos, se trabajó un montón en relación a eso, pero no se trabajó con la persona que estaba cuáles son sus posibilidades o sus derechos reales, porque sigue siendo más fácil decirle nosotros cuándo tiene que quejarse. En realidad ni siquiera sería quejarse, sino decir, bueno, me corresponde eso. Si no trabajamos, seguimos teniendo siempre un rehén. Y acá es igual, peor el segundo caso, pero ¿cómo lo vemos? O cómo todos los días intentamos, por menos que sea, desestructurar esto, que se hace en el trabajo diario, por más que pensemos que no, muy difícil. Es así lo que vos estás diciendo, es absolutamente cierto. Porque por otro lado, cuesta a nivel interno de los servicios reconocer esto, mínimamente, no digo un máximo, mínimo. Y mucha gente se subleva literalmente a eso, se enoja cuando se le dice, yo me acuerdo hace no mucho, una persona que me dijo, bueno, pero nosotros luchamos contra la gente que quiere morirse o algo por el estilo. Los bomberos también. Y el policía también. Los médicos también. ¿Cuánta gente lucha para los que no tendrían que morirse en este momento? Por morir no vamos a morir todos, pero digamos esa lucha. O sea, es una pertenencia que afirma el hecho de ser algo distinto. Mala función ser algo distinto para tratar una disfunción, porque entonces ya me pone en un lugar particular. Es el que clásicamente asume la psiquiatría frente a la locura, ¿no? El tipo que puede venir protegido por su guardapolvo y decir cualquier disparate de un otro que lo ve ahí como si fuera un bicho. Digo, no todos así, por supuesto, pero yo lo he visto mucho, no lo contó nadie. Más, decirle a una persona que exagere determinado hábito, forma, etcétera, porque es un usuario grave, y todavía observarlo como un bicho. Ven que yo le dije tal cosa, hizo tal otra. Ven que justamente exacerbó tal conducta. Es una cosa muy aberrante, no más o menos.
y como si fuera un animal. Más, yo eso no se lo haría a un perro. Y creo que ninguno de ustedes lo haría. Porque resultaría chocante que un animal para obedecer tenga que someterse a eso. Y sin embargo, a personas se les hace. Bueno, ahí es en qué lugar nosotros nos paramos todos los días. Y dónde nos creemos que estamos. Si estás en el lugar de poder o no, ese es el punto. Sí, pero también es cómo lo pensamos. Claro. Digamos, porque a veces es un lugar real y otro es como un lugar ficticio o imaginario donde yo creo que estoy. Sí, por supuesto. Bueno, es que por eso dije, el que está ocupando determinados sitios por acá, siente que, bueno, yo soy fulano de tal, que además soy el jefe de, y el coso no sé qué, y estoy en el servicio de tal haciendo chapas, que no hacen nada, pero te sirven para poder ponerte en ese lugar protegido donde vos decís cómo tienen que ser los demás. Pero ¿qué pasa cuando esa identificación con eso se termina? A mí me pasa habitualmente con el laburo, trabajo en el servicio penitenciario y trabajo en un gabinete de bienestar con retirados, o sea, con personas que se jubilan. Y toda su vida fueron eso, fueron penitenciarios. ¿Y qué pasa cuando esa función, esa identificación con ese lugar se termina? Ya no trabajan, ya no están identificados con ese lugar de poder. Entonces, de falso poder. De falso poder. Y también de abuso de poder, que muchas veces se escucha. Y llegan al gabinete muchas veces con depresiones, con consumo de alcohol, la gran mayoría, donde pasan 36 horas seguidas en una unidad, por ejemplo, y no reconocen a la familia cuando se jubilan, porque no saben ni quiénes son los hijos, ni qué les gusta, ni si estudiaron o no estudiaron. O sea, ese choque con ese, me pregunto, ¿no? Con ese lugar de identificación donde ya no lo es, con esa ruptura, digamos, ¿qué pasa ahí? Bueno, pasa eso. O sea, el que se desarticula es él. Pero ya es tarde para que se dé cuenta o cambie algo. Entonces lo va a padecer. Por algo, una cosa que no observable, por ejemplo. ¿Cómo? Porque toda la vida ha llevado una forma de vida de determinada manera y se claro, caer al pero ojo que le pasa no solamente al penitenciario. Los que viven la función igual que ese penitenciario que vos contás, les pasa exactamente lo mismo. Claro, hace su trabajo en su casa, en realidad, los valores que maneja ahí adentro, los afectos, ¿no? Son otros, y que vos te sentís identificada. No, que ahí, sí, claramente, ahí vamos a salir nosotras en relación a nuestra profesión. Ahí necesitan una derivación a terapia ocupacional. ¿Terapia? Ocupacional, digamos. Nosotros trabajamos con los roles que uno ha desempeñado durante toda su vida y cuando cae, por ejemplo, por la jubilación o hay algún acontecimiento, algún acontecimiento que modifica este desempeño que nosotros tenemos con los roles, más allá de todo lo que traemos y dónde nos ponemos en esa pirámide, es necesario la intervención de terapia ocupacional para poder empezar a ver en qué otro modo nos encontramos o con qué otra ocupación. Estas cosas de la pirámide seguramente van a estar y tendrá que trabajarlo en otro ámbito, pero sobre hay algunas... todo cuando ejerció poder. Claro. Sobre todo cuando ejerció poder a partir de eso, o sea, más cuota para todo, digamos, de alguna forma racionalizamos el poder y lo ejercemos todos. Pues una forma también de estar en el lugar reconocido, en un lugar cuestionado que puede ser psicótico incluso, ¿no? O sea, uno sabe que en determinadas cosas se le piden a un rol más allá de lo que es necesario, porque le dan refuerzo de su tranquilidad. Entonces dicen que los psiquiatras todos parecen chiflados, pero parte la hacen en el teatro, lo hacen ellos mismos, porque justamente esa forma de estar como, a mí esto no me importa, yo estoy acá distinto, hago tal y cual cosa, que son como iteraciones, actings profesionales. Bueno, lo hace como forma de pertenencia, o el maestro que está acostumbrado a gritar, o el tipo que, por ejemplo, con los penitenciarios, me acuerdo de una vuelta que estaba en Ezeiza, que estaban los tres mamarrachos que estaban a cargo del sector, sentados
Digamos, los que estamos en comitiva, estaban sentados tirados, ¿no? O sea, como demostrando, no nos interesan nada. Sobre todo porque pensaban que podíamos venir a querer modificar algo, qué sé yo. Entonces, uno así, otro asado. Y tenían en ese momento una fila de tipos contra la pared, así, la cabeza apoyada, como si fuera un lamento, y las manos para atrás. ¿Por qué están así? Para que sepan quiénes son y lo que están haciendo acá. Yo lo que pedí fue la separación, que no me la dieron. Le dieron un castigo, no sé yo, si alguno me habrá pinchado varias veces el muñequito, pero bueno, es eso, demostrar que el otro tiene que cumplir algo para que yo muestre que tengo un poder determinado, porque si no, sin eso no soy nadie. Sin eso no constituyo. Pero lo que les quiero mostrar es esto, dos cosas que tenemos que ver antes de irnos a pensar esto desde otro lado. Este ángulo de pertenencia, de distancia, etc., si uno lo traspola acá a la estructura, vamos a elegir cualquiera de estos lugares, ¿no? Pongámosle acá, vamos a sombrearlo. Si yo tomo este triángulo y hago el transporte como se hacía en geometría y cubro esto, van a ver que este desvío que yo tenía acá de 1 a D2, porque acá había este espacio y acá hay este otro, este desvío en realidad es el grado de distancia. ¿El El grado de distancia. No es el sitio que le pusieron, sino el lugar desde donde él tiene la perspectiva. Si se superponen las figuras, le van a dar justamente que esta apertura de acá no es un desvío del centro hacia la periferia, sino que visto de la periferia al centro es la distancia que me da respecto a lo que es normativa, valores, estructura, etc. ¿Se entiende esto? Es bastante simple. Visto del lugar del poder es separación, Tadashi. Visto desde este lugar es qué grado de distancia tengo para poder conseguir lo que me dicen que tengo que conseguir. Y estos son dos perspectivas totalmente distintas. Una es la estructura del poder y la otra es la estructura de la pertenencia. Son dos cosas diferentes. Pero se han puesto como si fueran una. Nos han hecho creer que la única separación posible es esta, respecto a lo normado. Cada uno de los que se separa de una u otra manera me está diciendo que fallas tiene la estructura. Porque no se da a entender sobre lo que considera aceptable. Y en todo caso, de las prohibiciones que instaura, no son lo suficientemente sólidas como para poder quedar instaladas. ¿Está claro? O sea, si yo discrimino, tengo claro el lugar de pertenencia. Entonces yo soy penitenciario, pongamos por caso, para seguir con el ejemplo que veníamos dando, y lo empujo a otro a comportar, por ejemplo, para que aprenda disciplinamiento, lo pongo contra una pared. Simplemente para demostrar que yo tengo poder, no él. Que no, justamente no tiene ninguno. Ahora, si yo mirara la cosa desde ahí hasta acá, ¿qué le da a esa persona que está contra la pared sentirse que le están incorporando nociones de aceptación de un contexto social o de pisoteo de ese contexto? Por lo tanto, él va a sentir que ese pisoteo es un grado de repulsión que tiene el centro hacia él, que es un grado de la periferia. ¿Está? Él va a sentir eso. Por eso los verdaderos marginales son los que pueden sentir cierto grado de separación desde el contexto hacia él. Porque damos por sentado que todo lo que se le dice a un X en su escuela es perfecto, que todo lo que le decimos en la iglesia es perfecto, que todo lo que le dicen las leyes, las conozco o no las conozco, como dice el sustrato legal, ¿qué dice? Que la ley es soberana una vez que se promulga, no importa que uno la conozca o no la conozca, es válida, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el poder que se le otorga a la ley es tal que uno, aunque no la conozca, le vale. Entonces el tipo, pero yo no sabía, señor, no sabía, pero marché preso. O sea, podemos
hacerle una excepción, como se hace a veces en la infracción de tránsito, pero no puedo decir, yo le di una trompada porque no sabía que acá está prohibido dar trompadas y dejarle la mandíbula fracturada. Hay una ley que lo impide, o sea, es un delito de lesiones graves. Entonces, no importa que vos creas que era una pavada porque era un jueguito de manos entre amigotes y le partiste la mandíbula a otro. Con las sustancias pasa algo en particular. La prueba y el error. Ahora viene con lo que yo quiero cerrar esto. ¿Esto lo entendieron bien, por favor? Porque para mí, si ustedes entienden esto, van a entender por lo menos la mitad de las cosas que tienen que resolver respecto a este tema. Porque justamente no está la verdad dada, porque las sustancias tales son malas, nosotros somos buenos, yo no consumo, este otro consume, yo lo ayudo a prevenirse diciendo, mirá que esto está mal y te va a hacer daño, entonces él se aleja. No se aleja nada, todo lo contrario. Porque hay otros atractivos. La sustancia hoy tiene valor de uso y cambio, o sea, es una mercancía. Eso ya le da otra pertenencia. Si una mercancía deseada tiene mayor valor. O sea, no es lo mismo que yo traiga acá esto y digo, esto es un diamante o que es un pedazo de plástico. Si tengo un diamante en la mano, por supuesto lo que yo digo acá vale. Todos lo saben, lo reconocen este valor. Yo puedo decir, soy el poseedor de tantos diamantes, bueno, me van a dar un poder relativo a esa cuestión que tengo acá en la mano como un diamante. Si tengo plástico, fuiste. Soy el dueño del plástico. Para tener el dueño del plástico tendría que tener la manzana llena de tapitas hasta varios metros para arriba del piso, entonces decir, bueno, yo tengo tantos millones de chapitas, tanta plata con eso. Pero con diamante es fácil, una bolsita así definiría un poder, porque está establecido y aceptado. Ahora, con la sustancia, ¿qué pasa? Se le otorgó un poder de destrucción enorme, que en algunos casos puede ser cierto, en otros no, que va a depender mucho de las personas, del tipo de constitución que tiene, de cómo le impacta a él de acuerdo a su historia y sus problemas, digamos, de aceptación social, etcétera, cómo le pega esto, pero que no va a depender exclusivamente de la sustancia, va a depender como todo, de él y sus circunstancias. Así como tuvieron una secuencia entre antecedentes, condicionantes, desencadenantes, se lo dije la vez pasada, o sea, entre lo que uno es constitutivamente, lo que recibe de un entorno, de afectos inmediatos, que sería la familia, afectos extensivos, que serían amigos, conocidos, etc. Y protecciones o no institucionales, como ser la escuela, la iglesia, el club, lo que fuera, ¿sí? Los lugares de agrupación, el bar, también el bar, o la canchita del fútbol, o la pelota, simplemente para poder jugar en cualquier lado, son fuente de agrupación y por lo tanto dan entorno, ¿sí? Y después están los hechos de la superestructura, que ya se los dije la vez pasada, que son las conmociones que sufre cualquier individuo y que le resultan lesivas a su psiquismo y hacen que se habilite la posibilidad de ingreso de sustancias. O de otra cosa, que quede claro, o otra cosa. Puede ser eso como infinidad de historias. U otra cosa. Pero acá viene una cuestión relativamente diferente. Digo esto y cerramos la intervención. Digo para que no se asusten. Nos vamos a seguir drogando hasta las 10 de la noche. Los usos y costumbres cambian los lugares de aceptación de las cosas. Y eso pasa en todo. Cómo tomamos alcohol, cómo nos relacionamos con el sexo opuesto, cómo hacemos deporte o no, cómo cuidamos el cuerpo respecto a la alimentación y la gimnasia, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo usamos sustancias en la vida activamente o no.
hay dos cosas que se van a producir, que de hecho se producen por el tipo de, justamente, de producción económica y distribución de esa producción económica, que son las de las sustancias legales, alcohol y tabaco, que tienen una instancia mortuoria, digamos, de impacto de muerte, de morbilidad, que es sensiblemente superior en varias veces a todas las drogas prohibidas sumadas. Alcohol y tabaco, tabaco le gana al alcohol incluso un poco, 3%, 3-4%. Pero entre las dos son un factor constitutivo de lo que se llaman enfermedades graves secuenciales. Esto es, las enfermedades que hacen mella en la estadística internacional sobre las muertes indeseadas. O sea, vuelvo a repetir, morir nos vamos a morir todos, está claro. Ahora, el tema es cuándo nos morimos, por qué nos morimos y si tiene sentido cómo nos morimos. O sea, por ejemplo, si alguien muere con un enfisema por fumar, acortó su vida y encima muere mal, porque todo su descenso a partir del enfisema va a ser doloroso, fastidioso, complejo, le va a ser una vida limitada, etc. O sea, que esto indujo a un final indeseado y difícil, ¿sí? Bueno, esto es lo que queremos evitar cuando hacemos prevención desde el punto de vista sanitario, o sea, evitar que determinados daños se den antes de tiempo, por lo menos que haya conciencia. O sea, si un tipo quiere, a pesar de todo, porque no encuentra otro camino, fumar como un murciélago, bueno, está bien, es parte de lo que, como muchas veces me han dicho esto cuando uno habla de reducción de daños y cosas por el estilo. Los exégetas de la prohibición me dicen, pero ¿usted qué haría por un suicida? Lo que puedo hacer, tratar de ver que no se mate, pero si se quiere matar, mi constancia es que se mata. Es lo que me ha pasado en la vida, y muy dolorosamente y muy cerca. He tenido muchas oportunidades de trabajar con gente que estaba por suicidarse y se suicidó, y uno hizo lo posible, lo imposible, no sé qué, pero se mató igual. Usted también. Hay una parte que yo la respeto, que es que cada quien tiene sus decisiones, equívocas o no. Hay un grado de cosas que no, es imposible intervenir. Me acuerdo de una persona que me vino a ver por el puerto, me dijo, yo te vengo a contar lo que me voy a matar. Bueno, y hablamos 3 horas seguidas. Lo volví a citar y volvió a venir y hablamos otras 3 horas enseguida, y cuando terminó me dijo, te agradezco mucho, pero he decidido que del sábado no paso. Me dejó con esa inquietud. Y el sábado se mató. ¿Qué hubiera podido hacer? Hacerlo encerrar. Yo qué. He visto suicidas de las formas más insólitas en los lugares más cuidados del mundo. Una buena decisión. Y también hay que ver que si una persona me dice, yo voy a hacer tal como me lo dijo, voy a hacer esto por tal cosa, y no me vas a convencer de lo contrario, el punto también es su vida, cómo quiere vivirla o cómo no quiere vivirla. No hay manera. O sea, hay sí cosas que no somos omnipotentes, por lo tanto no podemos curarlas. Esto es una de las limitaciones también fehacientes que tenemos que tener sobre nuestra propia función. No somos el Padre Eterno. Vamos a poder ejercer un poder de convicción de acuerdo a nuestro contrato con la vida y de acuerdo a nuestros compromisos. Todo lo que podemos hacer, lo tenemos que hacer. Ahora, lo que no, hay cosas que son del otro y que son de respeto al otro también. Nos guste o no nos guste, es la vida del otro la que también se juega. Yo estoy totalmente convencido de esto. Y ya hizo tratamiento, y ya fue a ver a no sé quién, y tomó medicación, y lo que quiera. Y se mata igual. Y uno siente que fracasó, seguro, porque pega mucho, pega fuerte. Pero hay límites. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender también. Pues si no nos ponemos justamente en el lugar normativo, desde donde nosotros hablamos, todos los que nos escuchan siguen un camino determinado. No es cierto. No es cierto. Hay dos cosas que nosotros no podemos modificar.
Una es el paso del tiempo a través de los usos y costumbres. El paso del tiempo a través de los usos y costumbres produce modificaciones sustanciales. Ustedes ni se visten ni piensan, ninguno de los que está acá, como su mamá o su abuela. Ninguno. Y está bien que así sea, porque así evolucionan las cosas. Siempre fue igual. Los filósofos griegos ya protestaban de la juventud perdida de esa época. Imagínense toda la juventud del pasado. Y protestaban. Eso no lo podemos modificar. Y tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso para poder intervenir, no desde una supuesta moral que dice esto no puede ser modificado en lo absoluto, sino de algo relativo. Vivimos con esto, tenemos que convivir con esto, no lo vamos a suprimir por más que queramos prohibirlo, no se va a suprimir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intervenir con lo que está ahora, pero de una perspectiva saludable, que no es la perspectiva moral, tiene peros. La perspectiva moral no admite peros, es sí o no, y esto no existe. En materia de este tipo de cuestiones no existe, hay más o menos. O sea, sepan que muchas personas que ustedes hayan llevado con éxito a un final de tratamiento y darle un alta, es probable que vengan dentro de 2, 3, 4 años y digan me tomé todo. ¿Y qué van a hacer? Si está prohibido, no te puedo tratar más porque estás castigado. No, bueno, tratarlo de vuelta. Hacer lo que puedas por él, derivarlo adecuadamente, seguirle el caso, ver qué te pasa. Si me toca hablarles, van a tener gente muy pingue en estas cosas, o sea que saben de lo suyo, qué sé yo, y les van a hablar con propiedad de estos temas. Pero si algo aprendí acerca de la reducción de daños, es que determinadas personas con una perspectiva que no pueden cambiar o no quieren cambiar, que también está eso, que quieren seguir un tipo de conducta, uno los tiene que acompañar para ver cuándo y cómo puede incidir en algo como para que le vaya un poco mejor. Pero no puedo venir ahí y decir yo te santifico y te purifico y vos desde aquí en más estás curado, no sos listo. Eso no lo voy a lograr. Entonces, aprendan a limitarse, porque el que aprende a limitarse, que reconoce sus límites, reconoce los límites del otro. Si se ponen omnipotentes, van a castigar por la bronca que les da, la frustración que les provoca. Entonces, en ese sentido, sean comprensivos, sean humanos. La gente tiene, casi les diría, la posibilidad perpetua de equivocarse. Todos tenemos esa posibilidad. Nadie está libre de volver a repetir lo mismo que lo trajo a esa consulta, lo trajo a sentirse mal en algún momento, a decir este era el momento. Mucha gente confunde eso con el verdadero deseo de cura, es un cuento. O sea, lo pusimos en una internación porque él dijo ahí y no hay que perder un minuto. Hay gente muy, muy inteligente que sigue este criterio, que es el criterio de la madre del Paco. Tiene que haber una ambulancia de urgencia con 2 policías adentro para reducirlo a palazos y llevarlo a una internación. Lo que estoy diciendo es textual, llevarlo a una internación de prepo porque así lo curamos. No lo curan nada, no cuenten cuento, no lo curan nada. Desde las enfermedades físicas pasa exactamente lo mismo. El que no quiere curarse de algo, no lo va a hacer. Hay gente que tiene un aliento horrendo y le habría que hacer un tratamiento de todos el problema que tiene de retraimiento de encías y cosas por el estilo, y no lo hace. Y huele al demonio, pero no se le acerca a nadie a menos de 2 metros. Sin embargo, el tipo no lo quiere hacer porque no le da el cuero, tiene miedo al dentista, yo qué sé qué cosas le pasan. Para llevarlo a un tratamiento tendría que hacer también un reconocimiento psicológico que representa esa enfermedad para él, esa manifestación, halitosis y la diarrea que tenga, por ejemplo. Y le estoy diciendo algo simple, donde el psiquismo no se juega tanto, se juega, pero no tanto, como en el caso de una adicción, donde es muy difícil reconocer que algo insustancial, impersonal, etc., se constituye en una piedra que te hunde, te es indiferente, o la apropias
en forma no sin marca, sin mayor marca. Y nos vamos a tener que acostumbrar que estas van a ser manifestaciones de enfermedad de otro tipo, por supuesto. Cuando hay una buena adicción de lo que sea, estamos hablando de una persona que tiene problemas de psiquismo importantes. No va a ser, como dicen, puede ser un adicto, puede ser un neurótico. No es cierto. No hay adictos neuróticos. Hay borders o gente adicto, no existe el adicto neurótico. Puede ser un consumidor excesivo, lo que dijimos, un abusador, que puede consumir cantidades importantes sin darse cuenta de qué grado de dependencia está adquiriendo, ¿sí? Pero no es un adicto completo. El adicto completo tiene otro problema. Cuando ustedes lo rascan van a aparecer solo. Por eso el concepto de dualidad para mí no funciona. Hay gente que lo sostiene a pie machaca martillo. Para mí no es un buen concepto. Nunca vi ningún adicto a lo largo de más de 40 años de esto que pudiera decir: este tipo es un neurótico común y silvestre. Déjenme de bromar. Si fuera con un neurótico común y silvestre, no es adicto. Y recuerden que en el total de la estadística es el 5 máximo. Afortunadamente, porque si no seríamos todos adictos. Así que recuerden esto: la pertenencia tiene que ver con una postura ideológica, conceptual, y de identificar a supuestos o posibles enemigos. Si por supuesto hay un nicho de sustancias que son puestas en el catálogo de nocivas, esto va a generar por supuesto una categoría de gente que son los que las consumen, las trafican, lo que fuera. Si se maneja esto con un concepto moral, va a dar resultados distorsionados, que no tienen que ver nada con lo profesional. Acá ustedes no son curas. Déjenlo a los religiosos que digan sus discursos y traten de recuperar a la gente por ese lado. Pero si quieren recuperarla en serio, van a tener que contar con los profesionales, con aptos además, no cualquier salame que dice cualquier cosa. Y recuerden también que ustedes también pueden ayudar a que el otro esté en el lugar de el separado, el distorsionado, el marginal. O pueden ser un factor para incorporarlo. Si se dan cuenta que esa separación es artificial y pueden mirar desde el lugar del otro. Si pueden hacer eso, en cualquier cosa que hagan, pónganse siempre en el lugar del otro. Es un ejercicio saludable. Yo diría que cuando uno entra en una persona hay que escucharla y decir cómo hizo todo lo que hizo en función de lo que le está pasando. Y cuánto de lo que le pasó habilita lo que le está sucediendo en este momento. Y si piensan así, les va a ir mucho mejor. O sea, va a entrar en contradicción con los ordenamientos jurídicos, los aparatos del tratamiento, etc. Va a entrar en contradicción, pero créanme, la contradicción al final produce fisura. Y es saludable, porque le quita esa rigidez que impide ver las cosas de ninguna manera, porque si no, lo otro lo único que da es detección y prisión. Prisión incluso por otros medios. ¿Cuál es el medio? La supuesta salud. Entonces uno lo condena a 2 o 3 años de una exclusión que se da en una comunidad, pongámosle, y el tipo tiene que hacer una serie de ejercicios. No sé quién era que trabajaba en una comunidad acá. ¿Eras vos? No. Bueno, había alguien sí, que no vino. Bueno, no importa. Yo lo que quiero decir es que esto no quiere decir todos son iguales, todos, pero si la concepción general de un sistema está hecha a través de un criterio moral, que eso le permite aplicar una serie de cosas como esto es la forma, qué sé yo, vamos mal. Es el sistema inquisitorial, de una inquisición, que arma artificios diciendo este es malo porque no estuvo de acuerdo con la religión, habló mal, dijo una blasfemia, esto, lo otro, lo más allá, y lo va excluyendo de una manera tal que puede llegar incluso a prenderle fuego. No le prenden fuego, pero es parecido, lo dejan tan fuera del contexto que esa persona el único camino que tiene es marginalizarse más aún, identificarse con lo negativo y decir como gran cosa, yo soy adicto de acá a la eternidad. Y esto es algo que ustedes, yo,
espero que, me incluyo también en esto, no hagan nunca. El día que lo hacen, dejan de ser lo que son. O sea, personas que quieren transformar a otras. Hagan la transformación acompañando. No transformen desde un supuesto moral. Eso nunca. Porque no es nuestra función. Ni estamos frente a una cuestión moral. No es una transgresión de mandamientos. Es una transgresión hacia sus propias posibilidades de vida. Yo en eso puedo contribuir. No se las puedo dar yo, diferentes, ni yo cambiarlas. Puedo ayudarlo a entender, clasificar, personificar, poder poner las cosas en un lugar y en otro. Eso es lo que puedo hacer y lo que debo hacer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.